Muy buenas Aquaconfidentes, hoy os traigo otro capítulo más y en este caso vamos a hablar del Sea Life Benalmádena. La verdad que este vídeo fue grabado el año pasado, pero a veces me da mucho palo la edición y a veces guardo vídeos de acuarios que voy visitando y así que cuando tengo un poquito de tiempo, ahora que he vuelto de Tailandia, os puedo traer este acuario que pertenece a la cadena Sea Life. Fijaros qué bonito el emplazamiento en esta zona con este mural ambientado en el mar, con este Sea Life también con los colores azules, blancos típicos de las casas malagueñas del sur de España. El enclave es chulísimo, se encuentra en el puerto Marina y además es un sitio con un ambiente soleado tipo Benalmádena, Torremolinos, el ambiente de playa. El acuario con estos paredes de cal blanca también es estupendo, la arquitectura. Y es como muy de soleado del día de playa, tienes la sensación en todo momento de sentirte de verano. El día estupendo, como ya estáis viendo, y además está cerca del centro comercial de la Marina, por lo tanto también una zona de afluente de público importante. Empezábamos descendiendo en un ascensor, también curiosa ese inicio para visitar. Y, y pasa que normalmente los recorridos suelen ser a ras de suelo o en el subsuelo y luego porque es donde se construye el acuario, pasas por debajo para que los tanques estén arriba y luego ya subes a la siguiente planta porque son dos plantas en este acuario y normalmente está la salida. En este caso descendemos, aquí está mi compañera Mari charlando y fuimos con estos amigos al acuario. El acuario de Benalmádena es un acuario que tiene un punto de turístico, tiene un punto de familiar, tiene un punto internacional desde el punto de vista de que en esta costa malagueña hay mucho turista, es una zona donde pues tienes Puerto Banús, tienes Torremolinos, tienes Málaga, tienes Benalmádena. Ya sabéis que esta costa soleada pues abarca mucha gente, abarca muchas gente que viene expresamente pues a disfrutar de la playa y del sol. Empezamos con estos acuarios. Dentro de esta instalación encontramos entre 3.000 a 5.000 ejemplares de peces y los hábitats son los típicos que solemos encontrar dentro de los Sea Life: Mediterráneo, Atlántico, Pacífico. Normalmente el Índico y el Mar Rojo también encontramos diferentes ejemplares. Aguas frías en primer lugar, tema Mediterráneo. Encontramos una amplia variedad de tanques, concretamente 25 acuarios, y normalmente encontramos 9 salas. Sistemas Kreisel, muy sencillito, al fin y al cabo, en este caso, en comparación con otros Sea Life, a lo mejor estaban como más tematizados. Este es como mucho más sencillo a nivel de tematización, y encontramos también pues dentro de esos sistemas Kreisel algunas larvas de medusas. También encontramos estos tanques principales, los tanques de rayas, que también son, este se llama la isla de las rayas, que encontramos pues también algunas rayas moteadas, encontramos también ejemplares en este tanque que normalmente es bastante bajito y es el primer tanque que ves a lo largo de la visita. Además estaban estas zonas que son las zonas de alimentación, las zonas de preparación de los alimentos. También era muy interesante verlas a lo largo del cristal. Aquí lo vemos que es como una especie como de lugar pirata, de puerto, y también están integrados los sistemas Kreisel dentro de esta instalación. Esta es la primera de las 9 salas. Y a partir de aquí pues recorremos todo el viaje a lo largo de el acuario. La verdad que a nivel de tematización es mucho más sencillo, pero es funcional y además no está nada mal. La entrada vale sobre los 20 euros, los niños son más baratos. Puedes ir también mirando a lo largo del recorrido otros acuarios típicos, como el de los huevos, que ya hemos visto como muchas veces. Fijaros qué interesante estos huevos en forma de espiral, de muchos tiburones, de muchas mantarrayas, de muchas rayas. Y luego los típicos huevos de tiburón que hemos visto en el acuario por ejemplo, en el anterior vídeo, en el acuario de Tailandia. Qué interesantes también los huevos de las rayas, con alguna raya pequeña, si os fijáis en el sustrato ya ha nacido, estas rayas mosaico chulísimas.
como la forma de diamante, que están en el tanque principal. El sistema en general de este acuario, a nivel de filtración y a nivel técnico, está aceptable. Quizá en algunos acuarios había un poco de alga diatomea, algunos acuarios sí que es cierto que tenían un poquito de ciano, un poquito de sustratos viciados de algas, y es además un acuario que abre casi todos los días, por lo tanto el abanico es amplio, y además es un acuario que es de los antiguos, de los primeros acuarios, que luego Sea Life compró el acuario y lo hizo dentro de su empresa, pero es un acuario de 1995, por lo tanto es de los clásicos acuarios que encontramos en España, y además, aparte de remodelaciones aparte, se conserva bastante bien, tanto metacrilatos como el sistema de las aguas me pareció bastante aceptable. Dicho todo esto, las zonas del acuario, como hemos dicho, es estas de aquí, que son zona de la isla de las rayas. Luego tenemos un rincón que es como el rincón de la conservación, con diferentes elementos para concienciar sobre los océanos, era muy interesante también, por ejemplo, ver la cartelería, que siempre dentro de los Sea Life es un tema que lo hacen súper bien a nivel de contaminación de plásticos. Esta es la otra parte del sistema Chrysler, y era muy interesante también que hiciera de ventana entre dos secciones diferentes y se pudiera ver la isla de las rayas desde la sección esta del rincón de la conservación, ¿no? Al fin y al cabo, esto es por lo que los acuarios normalmente tienen una función: para conservar, para enseñar, para concienciar, tema de plásticos. Y a nivel educativo está bastante bien, creo que la propuesta encaja bastante bien. Había varias zonas, como estáis viendo, zonas interactivas para interactuar, y creo que también tiene, no sé si ahora no me acuerdo, la zona esta del toca-toca, que en este momento pues no estaba habilitada, pero en este caso era zona fría, zonas frías con algunas anémonas y con algunas erizos y zonas mediterráneas. Luego también hay otra zona que, bueno, aquí vemos las Lismatas amboniensis. Hay un apartado que también Sea Life tira mucho de los tópicos a nivel de expositivo dentro de los animales que está exponiendo, como caballitos de mar que siempre funcionan, o en este caso también el tema del toca-toca, que sí que es cierto que había esta zona con cosas urticantes que evidentemente tenía la protección para que nadie tocara, pero luego en la otra zona, junto con el educador que estaba enseñándote, podías tocar algunos elementos, y luego en este rincón te podías lavar las manos para higienizarlas. Dicho esto, había la zona de los caballitos de mar, una colección también bastante interesante. Esta colección también de pequeños invertebrados, langostas, tematización bastante correcta. Además no abusaban, que a veces en Sea Life abusan mucho, por ejemplo, del plástico y de las decoraciones como tipo Tailandia, ¿no? Coloridas y tal, sino que aquí era la recreación de la roca, y todo esto estaba bastante aceptable con las ánforas, y encajaba bastante bien con los apogones y todo esto. Y luego también esta zona, que es la típica de las morenas, tipo acuarios pequeñitos, que lo que muestran pues son pequeñas, pues las morenas típicas del Mediterráneo, o las morenas típicas de los mares del Índico, y la verdad que estaba bastante bien a nivel de decoración. Quizá un poquito de alga diatomea, un poquito que es normal en estos acuarios, ya que tanto la alimentación como el tipo este del género Gymnotorax son animales que ensucian bastante. También los clásicos peces trompeta, no sé cómo se llaman, peces aguja, peces trompeta. Fijaros estas antias, qué enormes eran. Y también dentro de la decoración, tanto en la parte trasera, estaban bastante aceptables. Quizá hubiera tirado un poquito más a nivel de especies, o a nivel de variedad de especies, o de combinación de especies. Creo que se me quedaba un pelín corto a nivel
de nivel de conservación, ¿sabes? A nivel curatorial, hubiera metido algo un poco más elaborado o algo que fuera más interesante o más conocido, ¿no? Hemos tirado de caballitos y de morenas, que están muy bien. Hubiera tirado a lo mejor algo, acuarios con unos peces como más complejos a nivel de, de interacciones. Vasijas en el acuario, y luego también veremos más adelante el túnel de los tiburones, también otro clásico que también es muy interesante ver este tipo de túneles. Es un acuario bastante asequible a nivel de recorrido, con bastante cantidad de información en todos los paneles y a lo largo del recorrido. Fijaros también estos cangrejos, que también son cangrejos de profundidad y de zonas más. Y luego también tenían estas pequeñas vitrinas con exposición de barcos y tal, muy típico en esta zona de mar, encontrar también, pues como pasaba también lo diré, el Biopar Fuengirola, también pues enclavado en los viajes, enclavado en la navegación, enclavado pues en la zona, ¿no? Fijaros qué bonito cangrejo de profundidad. Estos no sé si se comen o no, pero también tienen su nombre, y fijaros que hay como un dinosaurio, ya que la parte de tiburones es como se llama el túnel jurásico, por esta estructura prehistórica, y porque al fin y al cabo los tiburones también son animales muy primitivos, con los tiburones cebra en esa parte de abajo, y luego también podías verlo a través de estos ojos de pez, las diferentes zonas de esta parte del acuario, que luego podemos pasar con el túnel a una zona también aquí para desenterrar huesos de paleontología, que también era bastante curiosa, ¿no? A veces las propuestas dentro de los diferentes acuarios para exponer el túnel principal me fascinan. Teníamos, por ejemplo, el caso por hacer una unión entre el vídeo de Tailandia, que había como esa estatua enorme del dios sumergido contando una historia mística. Este de aquí te está contando que hay un dinosaurio hundido con el megalodón, que interesa. Al fin y al cabo también a los niños les encanta este tipo de instalaciones, a nivel de ver al dinosaurio, el esqueleto, entrar en temas del megalodón. Es como muy asegurado, ¿no? Fijaros, esto es lo que hablábamos de los caballitos, el reino de los caballitos de mar, para explicar pues lo típico, ¿no? El tipo de reproducción, que los machos es el quien cuida a las crías, etcétera. Diferentes peces, diferentes caballitos de mar, también habían algunos peces pipa. A mí los acuarios así chiquititos, fijaros aquí sí que la tematización estaba súper bien, ¿eh? Fijaros esa espina, como estar caminando por dentro de una zona prehistórica. Y la verdad que la variedad de animales, de caballitos, estaba bastante bien. Abdominalis, Istrix, Reidy, había bastante variedad de especies. Así que súper interesante este apartado para el que le gusten los caballitos de mar. A mí me encanta todo el tema de signátidos, así que altamente recomendable ir a visitarlo en este caso, si os gustan estos animales. La representación también a nivel internacional pues tiene que estar en todos los idiomas, la gente de taquilla habla en todos los idiomas, tienen también todos los paneles táctiles, o sea, el Cutulatus, que también estaba aquí. Una colección bastante bien, bastante moderna, con cartelería unida, la digital con la analógica, está bastante bien. ¿Qué más tenemos? El túnel principal. Estos son el reino de los caballitos de mar. Ya lo vamos a pasar. Y aquí sí que tenemos el túnel principal. Monodáctilos. Súper bonitos también verlos aquí. Un poco una variedad de tiburones de puntas negras, de tiburones cebra. Encontramos cirujanos, encontramos nasos, encontramos, ahí lo veis, un apogón, cardenal de estos que viven en cavidades. La recreación de los colores, ahí vemos un leucosternon.
la variedad de los corales a nivel de mentira. El tono no es demasiado chillón, encaja bastante bien. El túnel bastante aceptable. Y a nivel de cantidad de peces no se ve una gran cantidad de peces. O sea, se ve bastante a nivel de biomasa, bastante aceptable. Quizá movimiento en superficie se veía la parte de arriba. Y hubiera puesto más movimiento para que no... Y desde aquí se ven perfectamente estos dinosaurios sumergidos, ¿no? La verdad que estaba bastante bonito el túnel subacuático. Es bastante bajito. Me da la sensación de que cuando estaba aquí que era bastante bajito, entonces es cortito, pero está bastante bien. Y luego vemos los bosques tropicales, las típicas Natereri, el Piracentrus, las pirañas de vientre rojo, un clásico. Siempre también las vamos a ver y siempre es asegurado el éxito en cualquiera de los acuarios, Natereri. Y luego también esto es una representación de la selva amazónica, por lo tanto pirañas rojas y luego zona, por ejemplo, de los flower horn, que también encontrábamos en las instalaciones, o los boca de fuego, los firemouth, que también encontrábamos conviviendo. Aquí sí que vemos más planta natural, anubias, microsorum, vallisnerias. A nivel de plantado está bastante bien, algún borrachito, algún tetra, coridoras en la parte de abajo, los quinodorus. Y también hay que decir que a mí me gustaron también mucho los acuarios de agua dulce, los acuarios amazónicos. Quizá a lo mejor hubiera puesto alguna variedad un poco más compleja de peces amazónicos porque podían haber dado un poco más, pero estaban bastante bien, además en combinación, que muchas veces en estas secciones, como pasa también por ejemplo en Abu Dhabi, en el acuario de Abu Dhabi están en combinación con los acuarios de anfibios, de dendrobates normalmente. En este caso tenían tintorius, no las he enseñado muy bien, pero porque no interesaban mucho. Y luego un acuario bastante grande con los colosoma y los piaractus, algún pangasius también. No sé por qué les gusta mucho al Sea Life tener estos ojos de pez. A mí personalmente, a nivel de verlos, no me acaban de gustar mucho. Me gustan las ventanas cuadradas, que puedo verlos bien, pero sí que es cierto que como muchas veces cuando ibas caminando son como ventanas pequeñas y circulares, muchas veces encontrábamos estos ojos de pez. También sí que es cierto que estaban enormes los colosomas, los pacus, y había bastante cantidad de pacus en estos acuarios. No sabría decir si había algún arapaima. Creo que no había arapaima porque el acuario era grande, pero tampoco era excesivamente grande. Por lo tanto, para recapitular, teníamos la zona de conservación, la zona de las rayas, la zona de los caballitos, la zona de los túneles jurásicos de tiburones y luego esta zona que son los bosques tropicales. Aquí vemos las coridoras. Aquí sí que vi dentro del coleccionismo de peces, sí que vi alguna variedad interesante de coridora. Alguna variedad de guppy también. No sé si había endlers aquí. Y luego vemos la parte del arrecife. Aquí sí que tiramos del plástico y bastante chillón. Y encontramos en esta zona de corales de arrecife. Sí que es cierto que muchas veces ir por lo seguro, ir a apuestas seguras como por ejemplo corales artificiales. La gente que maneja el acuario marino sabe perfectamente que hacer crecer un acuario real de corales reales en este tipo de tamaños, y ya de por sí dentro de nuestro acuario es complicado, imaginaros en instalaciones así, y los parámetros tienen que estar muy ajustados cuando estamos hablando de SPS o LPS. Por lo tanto, a veces el acuario de arrecife, si es para turistas y es un acuario muy generalista, con tirar de nemos, doris, algún pez cirujano, algún pez ángel sencillito, funciona bastante bien. Esta parte final, que también encontramos estos 3D del megalodón, también era curioso, ¿no? Porque al fin y al cabo toda la tecnología de proyecciones en 3D,
cartelerías, pantallas táctiles, iluminación, proyecciones, todo esto dinamiza mucho la visita y hace que también el mensaje a nivel explicativo funcione bastante bien, ¿no? Entre mejor dentro del público general. Aquí vemos otro de los lugares del túnel de tiburones, digamos que este sería como el main tank, el tanque principal, y luego pues lo vas viendo tanto por la pasarela del túnel como también por la parte de las ventanas. Había algún desjardini, estaba bastante bien. Y luego entrabas también en una zona que era como la experiencia bioluminiscente, que era como... Había una explicación con el tema de la bioluminiscencia. Bueno, este apartado era como del megalodón también, con dientes reales de fósiles de megalodón y con la proyección esa que hemos visto en el 3D del megalodón y algunos vídeos y la típica mandíbula y todo esto, que es como muy típico dentro de este tipo de acuarios. Y luego, ahora lo veréis porque es con la zona en la cual subes hacia arriba, encontramos la zona de las bioluminiscencias. Estos son los acuarios de coral que encontramos. Son acuarios pequeños, manejables, y aquí vemos que no ectagmeas, vemos bastante coral seta, coral blando, árbol de Kenia, el Acreixis, aquí lo vemos nadando, el Tormentosus, y discosomas, algo bastante sencillito, y al fin y al cabo también muchas veces pues ya tienes el coral sencillo, manejo sin demasiada adición y funciona bastante bien también. ¿Qué más tenemos por aquí? Pues el típico acuario que metes la cabeza. En este caso son anguilas morenas jardineras o anguilas jardineras. Y aquí veremos a la Maril debajo. Esto también es muy típico para los niños y los peces aguja también muchas veces están en combinación con las anguilas o incluso con algunos peces pipa, también se pueden combinar. Lo dicho, el tema del acuario del Sea Life de Benalmádena. Si estáis por Benalmádena, es una visita interesante, es una visita que es barata dentro de los acuarios, 17-18 euros. Podéis encontrar algún 2x1, alguna promoción de estas baratas. Os puede salir como para pasar el día familiar. Sí que es cierto que vais a ir a lo seguro. Si os lleváis niños o vais en familia, es un sitio estupendo porque los pequeños van a disfrutar mucho con la parte jurásica, la parte del megalodón, la bioluminiscencia. Las zonas interactivas están muy bien para los niños. El tema del toca-toca, bastante aceptable. E incluso aquí en esta cúpula para meter la cabeza y estar allí viéndolo también está bastante bien. El recorrido en la parte de abajo es el que hemos visto y luego subías a través de estas escaleras al piso de arriba, que ya es el piso de la calle, y encontramos la zona, eso sí, de la experiencia bioluminescente. Es como una especie de viaje submarino para experimentar esas playas, no sé si alguna vez lo habéis visto, que tienen la bioluminiscencia del plancton luminiscencia. Aquí hay una sala como de espejos de diferentes que modifican el cuerpo. Es un poco raro el acuario, pero bueno, funciona. Aquí también tenemos para solidaridad y ayudar a nivel de conservación con donaciones. Ponías ahí la moneda y se iba al agujero dando vueltas. Y luego a partir de aquí encontramos como la instalación, que es la que venía explicando, que es la de que es como una especie de pantalla. Este es como una especie de chapa en el techo, que también es curioso. Y aquí entramos como en la oscuridad, habían algunos acuarios y esta instalación, que es como una zona interactiva que imita una playa bioluminescente con los actínicos y puedes como ver esa bioluminiscencia. Y además puedes interactuar caminando por la playa como si estuvieras en las Maldivas o en estas zonas del sudeste asiático que tienen este plancton bioluminiscente. Volvemos aquí con los ojos de pez.
Y aquí no me acuerdo exactamente qué había. ¿Había peces cofre, puede ser? No me acuerdo exactamente qué había. No, además no sé. Ah, bueno, sí que es cierto que dentro de la bioluminiscencia aquí sí que habían varios acuarios de coral que estaban muy bien. A nivel técnico estaban bastante bien y fijaros que podías saltar en el agua y el suelo interaccionaba como si estuvieras en la playa. La verdad que era curiosa la instalación y al igual que los niños aquí se lo pasan pipa saltando y jugando con, con la playa. Perdón, me refería a que aquí hay pintura bioluminiscente y lo ves, y hay acuarios, hay peces de arrecife, de tipo ballestas y tipo cofre y tipo cirujano, si no recuerdo mal, y los puedes ver aquí, que también a veces... Y bueno, hay eufilias, no sé si son eufilias caulastreas, no se ve bien, no me acuerdo exactamente qué era lo que había. Zoanthus, Fabites, Fabias, Eufilias, Parancoras, Ancoras, alguna Montípora, algún Rodactis. Aquí sí que se veía la bioluminiscencia. Están en crecimiento, todavía tienen que coger tamaño. Pero bueno, también estaba gracioso ver esos corales con los actínicos, ver el brillo de esos corales. Dicho todo esto, el recorrido literalmente es esto. Luego ya salías de estos acuarios y era curioso porque acababas en lo que ellos llaman el templo de las nutrias, bastante chulos. Había como varias zonas para ver cómo comían. En realidad hay varias charlas, una en el tema de las nutrias para explicarlo y luego también tema de conservación y en el tema también en la isla de las rayas hay también una charla para explicar curiosidades y ver cómo comen las rayas. Y este es lo que decía el famoso templo de las nutrias. Estaban ahí súper juguetonas en la instalación. La instalación estaba bastante interesante y bastante bien. Las veías allí jugar y luego también tenían la zona de agua en la otra parte. La verdad que estaban... las nutrias son de esos animales, existen varias especies de nutrias. Vimos en Tailandia la nutria gigante, pero estas también son súper juguetonas y además, si no recuerdo mal, no lo sé, porque es que ya digo, fui el año pasado, también tenían una cría o estaban a punto de tener crías o algo así, si no recuerdo mal. Dicho todo esto, como siempre digo, os deseo lo mejor, un saludo y hasta la próxima.